Cuando estaba solo, solo en el mundo, buscaba tantas cosas lleno de ilusión. Y muy de repente, como ráfaga de viento, vienes tú y derramas tu luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Él es nuestra vida, dice el Señor, y qué hermoso poder estar compartiendo este momento de gracia y de tanta bendición, uniéndonos en este compartir a través de nuestra Radio María y de llegar a tantos corazones que andan buscando un sentido más pleno de la existencia. Y sobre todo, a aquellos que de pronto han perdido luz en el caminar de la vida. Querer llegar a cada corazón, querer llegar a los niños con falta de amor, que a veces experimentan el vacío de su existencia. Llegar a los jóvenes, que buscan una realización y que a veces la vida no les juega bien. Y entonces se angustian, se deprimen y tal vez cierran oportunidades. Y cómo no llegar a las parejas que buscan también ser felices y que sus heridas de amor aún no alcanzan a ser sanadas. O llegar a quienes están pasando situaciones de dolor, situaciones a nivel personal, porque se sienten enfermos y no han podido superar la aceptación de la enfermedad o el dolor mismo, o porque sienten una pena moral que les acompaña por meses y hasta años. Y cómo no llegar también a quienes están buscando esa experiencia de una vida verdadera, cuando de pronto se han engañado por caminos falsos. Pensemos en quienes están atados por algún vicio, en quienes están experimentando situaciones de dependencia. Pensemos en los que están en el alcoholismo, en las adicciones, y están atados, y su corazón busca anhelosamente un sentido de gracia, de felicidad, y no lo encuentran. ¿Cómo no dedicar este espacio también a todos ustedes que están de algún modo superando situaciones en que han sentido como de algún modo experiencia de limitación, de dolor, de angustia o de vacío, o de pérdida o de fracaso? ¿Cómo no llegar a cada uno de ustedes que está en esta sintonía y que de algún modo está haciéndose interrogantes? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y es así como queremos llegar con este espacio a quienes están de algún modo y en forma particular pasando soledades, pensémoslo así, o pasando situaciones de angustia por una culpabilidad que está apagando su existencia. También a quienes se encuentran lejos de sus seres queridos y pasan esa melancolía. O quienes están en la purificación de una experiencia en una cárcel y que tal vez se ha perdido perspectivas de vivir, pero que la van encontrando en la medida en que van alcanzando una luz nueva. ¿Cómo no descubrir a aquellos y aquellas que de algún modo pueden experimentar esas dudas, crisis de fe? O los que están pasando los momentos existenciales de lucha espiritual o existencial, que hasta han llegado a la negación de Dios por pruebas pasadas, porque seres queridos partieron, porque fallecieron y porque están en esas situaciones que provocan tanta situación de dolor. ¿Y por qué no pasar entonces de la aceptación a la paz y de la paz al gozo? ¿Por qué no encontrar entonces el sentido pleno de la existencia sin evadir, sin buscar refugios falsos? Porque hay quienes que creen que existir es solamente pasarla bien y huirle al vacío de la vida, llenándose de cosas, o buscar la felicidad donde no está, o buscar espacios de relax o de disfrute, y quedando aún más vacíos, como dicen, ni para el gasto. Aquí estamos entonces en la presencia de Dios, sabiendo que Él va a iluminar el sentido de la vida, o la ilumina, y que es a Él a quien buscamos. Vamos entonces a vivir este momento de podernos iluminar en el sentido de la existencia. ¿Cuántos han experimentado que la vida ya no funciona? Que la vida
no tiene la razón, ya no tiene la misma esperanza con la de antes. Basta pensar, por ejemplo, en los ancianos y ancianas que han caminado y no logran ya después de muchos años tener el mismo brillo de la vida por las limitaciones que la vida les da. Y de eso vamos a hablar un poco más. O pensar en aquellos que de alguna manera han intentado el suicidio y de algún modo y con la ayuda de Dios han podido salir adelante. Pero ¿cuántos en la ceguera del mal han caído y han perdido la vida? Y entonces, de la desesperación, no encontraron una luz y están clamando misericordia o se han perdido en la oscuridad. Por eso lo hermoso de este programa es hablar del sentido de la vida. Ese es el tema, un tema muy sencillo. Podríamos llamarlo de otros modos, ¿no? La alegría de vivir, la razón de vivir, u otras maneras, o existir con sentido, pero vamos a llamarlo así, el sentido de la vida. Así que les dedico a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, quienes estrechan esta sintonía o quienes escuchan este momento, este espacio. Vamos a unirnos y vamos a iluminarnos en la presencia de Dios y vamos a encontrar más razones de vida. Porque existir es la oportunidad que Dios nos ha dado y es única, es una. No existe reencarnaciones para otra vida. Esta vida es una vida que se extiende a la eternidad. Y cómo no proclamarlo en Jesucristo, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Así que les damos la bienvenida a la presencia de María Santísima, que ha engendrado la vida para nuestra salvación. Nos gozamos y bendecimos a los ángeles y santos y entramos entonces en este momento en que vamos a iluminarnos y vamos a disfrutar de este compartir sencillo, pero que nos va a llenar de tanta bendición. Todos bienvenidos y bienvenidas a la búsqueda de la Radio María, el espacio del alma que queda grabado en tu corazón. Y muy de repente, como ráfaga de viento, vienes tú y derramas tu Y estamos aquí, mis queridos hermanos y hermanas, buscando entonces razones de vida. Estoy hablándoles y compartiéndoles, como ya les mencioné, este tema tan especial, el sentido de la vida. Pero primero oremos un poco e iluminémonos y partamos del Salmo 41 para poder clamar al Señor e iluminarnos con su presencia maravillosa. Este salmo es bien especial. Vamos a orarlo y extendemos este salmo en una misma oración. Nos dice así, vamos a orar. Dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor le libra, el Señor le protege. Como el siervo sediento busca a Dios, así te busca mi alma. Tengo sed del Dios de mi vida. ¿Cuándo volveré, Señor, a encontrarte? Día y noche, mis lágrimas son mi alimento, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando empiezo en otras cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando estaba con la gente, acompañándola al templo de Dios, entre gritos y alegría y gratitud. ¿Y qué fiesta era entonces? ¿Por qué he de desanimarme? ¿Por qué voy a preocuparme? Mi esperanza la he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es el Dios de mi vida. Me siento desanimado, por eso pienso tanto en ti, Señor. Escucha, Señor, mi clamor. Día y noche, Señor, clamo a tu amor. Tú eres mi canto, a ti elevo la oración, al Dios de mi vida. Y te digo, defensor mío, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido? Hasta los huesos me duelen las ofensas del enemigo, y hasta me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué me voy a preocupar? Mi esperanza la he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Bendito sea, Señor, por este salmo que nos orienta, que nos anima, que nos permite a nosotros descubrir ese sentido maravilloso de existencia. Cuántas veces desanimado, Señor, y me encuentro así triste y solo. Cuántas veces herido, herida de amor, y a veces desafortunado. Pero tú estás aquí, porque eres el Dios de la alegría. Teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo. Aquí estamos, Señor,
para ofrecerte las angustias de la existencia, las penas y los afanes de cada día. Y te queremos entregar todo lo que somos, la duda y aquel vacío de existencia en que experimentamos la soledad o el miedo. Ante ti estamos, Señor, para reconocer que tú eres la fuerza del amor, que ante ti no hay razones para andar triste, ante ti no hay razones para vivir en angustia. ¿Cómo me voy a desanimar, Señor, si tú estás conmigo? Si tú no me dejas aunque yo no te vea, tú eres mi Dios. A ti te busco y te clamo siempre. Bendito seas, Dios mi Salvador, Dios de mi alegría, en la presencia de María Santísima, la Madre de la Alegría. En ella compartimos, Madre, compartimos en tu nombre este momento de bendición, para que seamos sanados, liberados y tocados por la misericordia infinita de nuestro Dios Redentor. Amén. Bien, así es como compartimos este espacio que lo dedicamos a la vida. Un espacio que nos permite a nosotros poder ir abriéndonos a las razones de vivir. Y es eso lo maravilloso. Cuando comienza uno a existir desde el vientre de la madre, ahí empezamos a experimentar el gozo de la existencia, a reconocer cómo es Dios de grande al crearnos y al tejernos, como dice el Salmo 139. Dios nos teje en el seno de la madre, y desde ahí comenzó su mano protectora para nosotros. Él fue el que nos formó, a Él lo alabamos, porque Él es maravilloso. Pero los sentimientos que se transmiten desde el vientre de la madre son definitivos en el sentido de la vida. Basta pensar, por ejemplo, en aquellas madres que por alguna situación difícil e incómoda, tal vez por una recomendación médica, tal vez por el acoso del esposo, decidieron que su criatura no podía nacer, y en algún intento no lo hicieron. La criatura nace con esa marca psicológica y espiritual que debe ser sanada a lo largo de la existencia. Y no solamente en ese caso. La mayoría de los casos que uno encuentra de angustia y depresión tienen mucha raíz en este momento de la existencia. Y es eso. Por ejemplo, jovencitas que abortaron, iban a abortar la criatura y no fue posible. Amenazas o no deseo de tenerlo, o sentimientos muy negativos y experiencias negativas que vivieron en familia, y se transmite a esta criatura tal vez no tan deseada, y el no haber sido tan deseados hace que una persona nazca en la existencia con algunas limitaciones o dificultades, y también con esas crisis propias del significado de la existencia. Y no solo en este momento, sino pensemos en personas. Yo voy a ir a un nivel más espiritual profundo, cuando personas han acudido a adivinos, han ido donde yerbateros, brujos, brujas, donde se han sometido a prácticas un poquito medio particulares, en donde hay como encuentros con espiritismo o meditaciones un poco con toque mágico. De ese modo, las personas van empezando a tener experiencias de angustia y de sentido de existencia. Porque cuando hay experiencias de toque del mal en la vida, las personas tienden a la muerte, empiezan a vivir en oscuridad y empiezan esas angustias y vacíos, e incluso van adquiriendo ciertos tipos de enfermedad que deben ser tratados a nivel psicológico y también psiquiátrico. Depresiones, por ejemplo, obsesiones, situaciones de estas que van de alguna manera obstaculizando la experiencia de vida, el gozo de existir. Y entonces en estas situaciones de contacto, de acción del mal, la persona como que se va infestando y se va transmitiendo, ya bien para la misma generación y la misma persona, o se va transmitiendo a los que van naciendo en la siguiente generación o generaciones siguientes. Por eso es tan importante liberarnos de ataduras que pueden causar a nosotros la pérdida del sentido de existencia. Me ha tocado ver muchos casos de personas que tienden al suicidio. Y es porque se experimentó antes de nacer esa situación. O porque tuvieron algún contacto con estas situaciones de las que ya les estoy hablando. Y es aquí donde es importante restaurarse en el don de Dios. Volver de nuevo a experimentar el poder de la gracia, el poder de la sangre de Cristo que libera, el poder del Espíritu Santo que derrama luz y nos libera de estas ataduras del mal. Pero de ahí vienen situaciones de angustia y depresión.
El no haber sido amados, por ejemplo, nos permite a nosotros, de algún modo, experimentar y perder el sentido de la vida. Porque nada más hermoso, y ahí lo recordaba mucho el Papa Juan Pablo II, nada más hermoso que el Santo Padre, San Juan Pablo II. Nada más hermoso que uno sentirse amado. Y cuando experimentamos el amor compartido, el amor de una familia y una comunidad, uno descubre fácilmente el sentido de la vida. Cuando entramos en las heridas y crisis de amor, es ahí cuando entonces nosotros entramos en esas crisis de existencia. De eso quiero hablarles entonces en un momento, porque me gustaría introducirnos con este tema, que es bien interesante, este tema musical, para que no me sientan hablando todo el tiempo. Esta canción es bien especial, de Rafael Moreno, Llega tu amor. Vamos a mirar cuando estamos en angustias, en tristezas, en soledades, cómo descubrimos que es la fuerza del amor de Dios quien nos sana y nos restaura en el sentido de la vida. Llega tu amor. Está desierto y no tengo más caminos ya, cuando todo está cubierto de colores grises y ansiedad, llega tu amor, llega tu amor. Cuando siento desde dentro que mis fuerzas no me aguantan más, que parece todo un sueño y que todo se derrumbará, llega tu amor, llega tu amor. Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más. Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz. Es el que llena mi vida y que no me dejará jamás. Me quieres a pesar de mi historia, me invitas a vivir en tu gloria. Me quieres para ti, me quieres para ti. Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más. Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz. Tu amor es el que llena mi vida y que no me dejará jamás. Me quieres a pesar de mi historia, me invitas a vivir en tu gloria. Me quieres para ti, me quieres para ti. Llega tu amor, llega tu amor. Cuando siento desde dentro que mis fuerzas no me aguantan más, que parece todo un sueño y que todo se derrumbará, llega tu amor, llega tu amor. Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más. Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz. Y qué bendición, mis hermanos y hermanas, saber que nos llega el amor de Dios. Sí, cuando todo está cubierto de colores grises, ansiedad, cuando ya uno no da más, pues la fuerza del amor llega. Qué hermoso cuando uno experimenta esos encuentros de toques maravillosos de Dios y que van iluminándonos en la razón del amor a la vida. Cuando llegan esos momentos de experiencia en que nos sentimos amados y queridos. Los problemas de falta de amor, que a veces son problemas de baja estima, son los que a nosotros de alguna manera nos van creando esa sensación de ser incómodos para otros y para nosotros mismos. De sentir que al no valer mucho, entonces ¿para qué vivo yo? Cuando sentimos que los demás no me valoran,
Entonces me olvido del don de Dios en mi vida y que yo soy hijo, hija de Dios y que por eso lo valgo todo y que por Él vivo. Y entonces empezamos a amarnos y amar a los demás, sin estar mendigando amor, sin estar experimentando esa devaluación que a nosotros de alguna manera nos desorienta en el sentido de la vida. Heridas de amor de existencia. Descubrir entonces cómo en este tema del sentido de la vida vale la pena reconocer que el sentido de la vida se descubre en la experiencia del amor de Dios. Encontrar a Dios ilumina el sentido de la vida. Vamos a profundizarlo también. Pero la experiencia de la vida en espacios de amor nos ayuda a nosotros a vivir con más alegría, con más sentido la existencia. De hecho, se han escrito cosas muy bellas. Y no quiero profundizar mucho en mucho de lo que se ha escrito ya a nivel del sentido de la vida, lo hermoso de vivir. Y no solo lo escrito, sino también lo que se ha cantado. Póngase a mirar y verá tantas canciones que a uno le elevan de nuevo las ganas de vivir. Y es eso. Se ha escrito bastante en este sentido. Pero no basta solo lo que se ha escrito. Yo me estoy recordando, por ejemplo, en Viktor Frankl. Para mí es un elemento como para compartirles en este momento en forma espontánea como lo estoy haciendo. Viktor Frankl, ya lo sabemos que eres un psiquiatra, que con la familia lo llevaron a los campos de Auschwitz, en esa época tremenda de la Segunda Guerra Mundial. Y le tocó en esa persecución judía con su familia y ver morir a su esposa y a sus hijos y quedar solo. Y en esa situación, imagínense la angustia, la depresión, el vacío, la desesperación y el dolor. Y en esa experiencia, él pudo encontrar el sentido de la vida. Pudo darse cuenta que todavía había motivos de existir. Y lo descubrió, sobre todo mirando y ayudando a otras personas que estaban en el campo a vivir con sentido ese momento tan difícil de prueba. Y después de que logró liberarse de ese campo, empezó a ayudar a tantas personas en la vida y ahora tenemos tantos escritos de él que nos ayudan a vivir la vida con significado, como lo dice él. Siempre hay que encontrar un motivo para vivir y todos lo tenemos, la razón de la vida. Si tú vives sin un motivo, ¿para qué la vida? Debes encontrar ese motivo, porque a todos nos creó Dios para cumplir una misión, con un plan que debemos alcanzar. Dios nos creó para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo sirvamos y después de esta vida lo veamos, lo gocemos eternamente en el cielo. Y esto es clave. Uno vive para la eternidad, pero hay que vivir no huyéndole a la vida. Vive para la eternidad con los pies en la tierra. Y el sentido de la vida es eso, no huirle a la vida, enfrentar la vida, pero sabiendo que cuando uno tiene ojos puestos en la eternidad y sabe la gloria de Dios eternamente, cuando experimenta y presiente esa gloria y la tiene como promesa y sabe como don de Dios entregado en Cristo Jesús, entonces uno sabe por qué vive y para qué vive. No vivimos ni siquiera para uno mismo. La existencia no es para uno mismo, sino que no vivimos en realidad para los demás. Y eso es un motivo maravilloso. Vivimos para Dios y Dios nos hace vivir para los demás. Vivimos para otro. Ese otro grande es Dios. Pero Dios nos hace vivir para los otros y servir a los otros. Y así es como uno alcanza el don y la existencia de la vida. Tenemos algo que entregar, un don recibido de Dios que debemos compartir. Y ese don entregado nos abrirá la salvación. Y en la alegría de darnos y de recibir, entonces se descubre el sentido de la vida. Por eso es tan duro cuando uno no tiene nada que hacer. Uno cuando está en la vagancia, uno descubre que la vida está vacía y está hueca. Hay tantos que esperan en la vida diciendo ¿cuándo será que me quedo ya sin trabajo y estaré sin trabajar para pasarla bien? No lo pienses nunca así. Pídele a Dios la gracia siempre de tener un trabajito y de hacer las cosas por algo por alguien. Cuando no tengamos nada por hacer, cuando no tengamos nada que hacer por alguien, entonces estamos inútiles. Y algo podemos siempre hacer. Hasta los que están inválidos tienen algo para hacer. Deben ofrecer su dolor por los que están haciendo más cosas. Deben ofrecer su situación y ofrecerla a Dios, porque en esa experiencia hay un sentido de vida. Es tan tremendo cuando uno encuentra personas que no logran asumir la experiencia del dolor o de descubrir lo hermoso y el don que viene a través de una prueba de enfermedad.
Bueno, claro está que es normal, en el proceso humano uno pasa las etapas de crisis en el sentido de la vida. Etapas normales que empiezan de un suspenso, llamémoslo, de una admiración, de un darse cuenta, de un susto, de que se enfermó, de que la situación es en serio, y entonces uno empieza a buscar las salidas y las soluciones. Pero cuando se dio cuenta que la situación es terminal y que ya en ese sentido humanamente y médicamente no hay solución, entonces entran las grandes crisis. Las crisis normales en las que uno empieza a decir, no, esto es imposible. Entonces empiezan las negaciones. Dicen, no, yo sí, esto no puede existir, esto no podía ser, ¿y por qué a mí no podía ser? Imposible. Y después de esas preguntas y luchas, entonces se pasa. Incluso también se entra en las dudas de Dios. ¿Dónde estar? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no te acordaste de mí? ¿Por qué me tratas de este modo? Y tantas preguntas que pueden llevar a perder el sentido de la vida. O mejor, hasta la crisis de la fe que puede llevar a unos días o a un tiempo, hasta meses o hasta años de negación de Dios. Pero se pierde mucha bendición. Basta con la gracia de Dios entrar en un proceso de aceptación y decir, Señor, mi vida ha venido de ti y va hacia ti. Y lo que me pasa en esta vida, lo pongo en tus manos. Si es tu voluntad, tú me sanas. Y si es tu voluntad, ofrezco por amor esta prueba que he encontrado en mi existencia y que ha venido por gracia de tu misericordia, o aunque haya venido también de alguna manera por un toque del mal, porque en eso hay un misterio del dolor. El mal a veces interviene para que nosotros podamos, de algún modo, reconocer que no le pertenecemos al mal, sino que le pertenecemos a Dios, porque Dios todo lo permite, porque nos ama. Y es así entonces como superando esos momentos de crisis, como superando ese encuentro de toque del mal, entonces uno sabe que de esa situación y de esa experiencia, como dice Pablo, sacamos mucho bien. Empezamos a sacar bien de las pruebas de la vida. De todo hay que sacar experiencia de bien. Y es así como les quiero motivar de algún modo a darnos cuenta de lo importante de encontrar razones de vida a cada cosa que vivimos, a cada cosa que realizamos. Yo me pongo a pensar en tantas personas que tal vez no se han confesado por miedo, porque el Padre ¿qué le dirá? Y que ha pensado un día en decir, yo ya no quiero vivir, o hasta intentó morir. Eso hay que confesarlo, mi hermano, mi hermana. Confiésese, pida a Dios que le rompa esa atadura o una amenaza de muerte, tal vez, o un intento más bien, que pudiste haber hecho, y que eso te trae una herida y el mal puede trabajar sobre ese intento y de alguna manera molestarte con esa situación que provoca dolor. Se confiesa y se hace una experiencia de sanación. Es importante orar sobre las personas que están que hayan tenido esta situación dramática de existencia, tal vez porque entró en un momento de depresión. Y las depresiones necesitan el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico en muchos de los casos, y ya aún más bello, cuando entramos en experiencias carismáticas de oración y entramos en la sanación. Pero en este caso, pongámonos a pensar en aquellos que han decidido en algún momento decir, me voy a morir, y hicieron hasta un plan, y de algún modo Dios les libró, pero quedaron con esa herida. Algunos estando en situación de angustia, tal vez porque escucharon músicas muy negativas. La escucha de músicas muy negativas pueden causar esos estados de depresión y pérdida de sentido de existencia. Basta uno ponerse a pensar en algunos jóvenes que entran en contacto, y no solo jóvenes, también hay adultos que entran en contacto con músicas que inspiran muerte. Música de rock pesado, por ejemplo. Situaciones satánicas, no solo en música. Hay quienes van haciendo ciertos ritos, hasta compromisos de corte satánico, que van trayendo eso, como se los decía de alguna manera al comienzo. Y eso puede estar provocando y predisponiendo a ir buscando situaciones de muerte. E incluso el mal en situaciones graves puede producirles la muerte. Puede crearles accidentes o puede conducirles a una destrucción de la vida. Y nadie es dueño de la vida. Nadie puede decidir por sí mismo ni por sí misma. La vida es prestada, es un don de Dios. Y eso es lo que queremos cantar en este momento. Quiero que con el Padre Ricardo podamos orar, o mejor, unirnos al testimonio de esta canción que me llama mucho la atención. Por ejemplo, esta canción de la sanación del suicidio.
Es una canción bien tremenda que nos puede a nosotros de alguna manera de animarnos a las personas que se han cansado de vivir. Este tema se los dedico porque es un tema maravilloso que nos puede ayudar a nosotros a decir: no me puedo cansar de vivir. Es un don de Dios y Dios me ha permitido a mí este don de existencia. Con el Padre Ricardo, este tema, música. Y bien, mis hermanos y hermanas, ¿qué tal? Este tema del sentido de la vida. Sí, es que cuando se tiene a Dios, no podemos decir: ya me cansé de la vida. ¿O para qué esta vida? Y hasta maldiciones se han dicho. Hay que confesarse y reconciliarse y pedirle perdón al Señor. Cuando nos hemos sentido en tantas crisis y dificultades, que uno dice: ¿para qué ya? Ya no más. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en personas que han fracasado. Y han fracasado en situaciones económicas, por ejemplo. Y como tenían puesto su corazón en esa situación económica, en esa crisis, hasta pensaron en decir: ¿ya para qué? Ya me desanimé, ya doy el brazo a torcer, ya no lo intento, ya no me levanto. Y no es así. Si has puesto tu corazón solamente en esas cosas que van y vienen, debes enfocarte en lo que siempre es perenne, en lo que realmente vale, en lo que realmente queda, en lo que realmente es permanente. Y es así como yo te motivo, mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, a que descubramos la grandeza del sentido de existencia. No porque nos ha ido mal en un trabajo, en un negocio. No porque ya perdí esta oportunidad. La vida está llena de oportunidades. Si una puerta se cierra, Dios ayuda a abrir una nueva. Y es así la existencia. La existencia es un desafío en el que Dios nos da alternativas siempre. No nos cerremos, no nos desesperemos por esa situación. O busquemos o pensemos en personas que dicen: pero yo para qué vivo, yo para qué vivir, si yo te amaba tanto a esta persona y ya falleció, ya partió, ya me dejó en abandono. No es así. No debemos vivir la existencia solo por esa persona. Esa persona nos ayuda a vivir el sentido de existencia y de vida, y es un don de Dios y un regalo de vida en la existencia. Pero nuestra vida no depende definitivamente de nadie humano. Nuestra vida depende del Señor. Y cuando miramos así, entonces no absolutizamos a ninguna persona. Es verdad que nos hacen falta nuestros seres queridos. No podemos olvidarlo ni negarlo. Pero debemos vivir con ese desprendimiento de que ellas también necesitan su libertad y necesitan estar en Dios. Pero ¿cuántos por esas distancias de una persona que se fue, se le cerró la vida y dice: ya no, ya la vida no es como antes y ya no brilla igual? Y es aquí lo importante de uno darse cuenta de que siempre hay nuevos comienzos. Y en la sanación, las cosas siguen, incluso de mejor manera. Cuando uno se sana, las heridas tenidas de la vida se van sanando y se van restaurando. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en esas heridas en que hemos recibido decepciones, amorosas llamémoslas también. Decepciones amorosas o desprecios de personas a las que tanto amábamos. O abandonos. Personas que nos han querido, nos han abandonado, papá, mamá. Y se nos fue. O un enamorado o enamorada que cortó de un momento a otro y nos habíamos ilusionado y nos dejó partido el corazón. O esas separaciones tremendas de divorcio en que el alma y el corazón quedan tan heridos. Y entonces como que se agotó el amor. Porque no se renovó, porque no se sanó, porque faltó más experiencia de Dios, porque faltó madurez y tantas razones. Pero hay que entrar en esa experiencia de sanar, de liberar, de aceptar y de darnos cuenta que en esos vacíos de amor es como Dios pone la mano, es como Dios nos levanta. Y entonces nos damos cuenta que la fuente auténtica del amor es Dios mismo, que puede sanar nuestras heridas afectivas y entonces le devuelve nuevamente el brillo a la existencia. Uno encuentra, yo como sacerdote encuentro, y es normal porque es mi misión, de apoyar, de colaborar, de ayudar a tantas personas con esas heridas de amor que les ha causado tantas lágrimas y a veces han sido tan intensas y tan prolongadas que en su tristeza, que no debió haber sido prolongada, sino una tristeza de alguna manera adecuada, han entrado en espacios ya en cuadros de depresión que necesitan ya la ayuda psicológica y psiquiátrica porque si no, a veces no salen, o mejor, no salen fácilmente. Pero cuando entramos en experiencia de Dios, entramos entonces a colaborar también
Y esa ayuda va ayudando a que la persona vaya superando y vaya saliendo adelante. Esas heridas de amor afectivas que se experimentan entonces por esas rupturas de amor, porque tal vez no amamos ordenadamente, porque nuestro amor fue desordenado, es decir, tuvo un apego casi idolátrico, y los apegos idolátricos a las personas realmente pueden causarnos mucho daño. Hay que amar, hay que tener la dependencia justa del amor con nuestros seres queridos, y un amor que es responsable, pero un amor de dependencia en que no está esa libertad, cuando se rompe es tremendo, y algunos podemos reconocerlo. Y en esas heridas de amor, Dios interviene maravillosamente. Y qué interesante poder saber que Dios, que es amor, nos sana, que Dios, que es amor, nos bendice. Y entonces podemos salir adelante de estas situaciones. Y descubrimos que el sentido de la vida está en eso, en amar. Y cuando somos heridos en ese amor, volvemos a amar. Hay quienes dicen, no, es que ya quedé así, ya no más. Aprendimos de la experiencia y en la siguiente experiencia tenemos mayor madurez. Pero no podemos dejar de amar, porque la experiencia de amor no existe. Es la verdad. Solo el amor es una experiencia que, unida a Dios, es una experiencia que se realiza cada día. Si tuviéramos experiencia de amor, si supiéramos que el amor nos exige tanto sacrificio y tanta prueba, tendríamos temor de no amar. Precisamente por eso, Dios nos da como un olvido de amor, para amar de verdad, y volver a renovar el amor mismo, y volver a comenzar, y perdonando, volver a restaurar el amor. Hay que volver a amar siempre, y eso se logra por gracia de Dios, porque el perdón no es humano, pero sí se hace con voluntad humana. Perdón es un don divino, pero yo debo dar el sí del perdón. Y es ahí entonces como se restaura el don de la existencia, el sentido de la vida. Cuando vivimos sin perdón, entonces, y cuando viene el resentimiento, cuando viene la amargura, cuando se pierde la paz, cuando hay odio, cuando se da paso a la venganza, es seguro que esa alma empieza a tener oscuridad. Esa alma empieza a estar triste y sonríe por reír o ríe por reír. Y entonces se pone máscaras, pero no es feliz. Porque hay que perdonar, no importa lo que haya sido. Y entonces eso nos descubre a nosotros el sentido de la vida. El Señor nos enseña eso. Es muy simple. Hay que perdonar y orar por quienes nos han ofendido. Y orar de corazón. Y entonces se ilumina el sentido de la existencia. Es eso. Dios nos permite, de alguna manera, ponernos su corazón. Y con su corazón divino podemos amar. Y amando con el corazón de Dios, comprendemos, perdonamos y aceptamos. Y damos ese paso a poder amar con corazón sincero. El amor da, y vuelvo y lo digo, el sentido de existencia. También hablando de otras situaciones, veamos, por esas heridas de amor, por esos vacíos de amor que se han transmitido, como ya les he mencionado, de algún modo genéticamente o espiritualmente, cadenas espirituales que uno trae, más que genéticos son cadenas espirituales, o que se han adquirido en la existencia por esas heridas de amor. Cuando no son sanadas estas heridas, se va perdiendo el sentido de la vida y entonces las personas buscan evasiones. Y esas evasiones van destruyendo y matando la existencia. De esas evasiones y de esas situaciones quiero también conversar y hablar. Pongámonos a pensar y mencionemos en estos casos, a ver, los que han entrado en las adicciones. Hay muchos tipos de adicción, ¿no? Que uno debe vigilar, todo en el punto medio, y ahí está la sabiduría. Y saber llevar la existencia. Pero en las adicciones, llamémoslas cibernéticas, de este tiempo, muchas personas están entrando en angustia y depresión y vacío, porque están gastando mucho tiempo en los celulares y en el internet. Y eso está chupando y absorbiendo el espíritu y les está dando como tedio. Y el tedio de existencia viene simplemente porque usted no está meditando, porque usted no está sentándose seriamente a pensar la vida, porque otros la están pensando la vida por usted, porque tú no sabes quién eres. Y entonces estás desorientado y desorientada y necesitas espacios en donde ores, en donde encuentres contigo mismo y con la palabra de Dios. Espacios donde tengas la identidad de ti mismo y de ti misma y puedas encontrarte con las luchas que llevas en tu alma y en tu corazón
para que descubras tus verdaderos deseos y anhelos. Porque con estas dependencias cibernéticas, nuestras decisiones son muy pobres, son muy inauténticas. Decidimos por lo que nos está viniendo de fuera, pero no somos capaces de decidir por nosotros mismos. Y las malas decisiones, o las decisiones erróneas, o las decisiones mal tomadas, son decisiones que roban el sentido de existencia. Me equivoqué, no era, fue por una emoción, fue por un momento rápido, y eso es grave. Y después vienen las peleas, las angustias y las depresiones. Por eso es tan importante los espacios de silencio interior. Hoy tenemos menos espacio para el silencio. Es desesperante ver a todo el mundo con el celular prendido cuando hay un encuentro con otra persona y no permiten escucharse. O con la familia. Apaguen, por favor. Démonos el tiempo, por favor, de unos con otros y el tiempo para nosotros mismos. Siempre tenemos que estar dependiendo de esas situaciones y evadiendo nuestra realidad. Esa es una dependencia que trae mucha angustia y roba sentido de vida. Disculpe, pero esto hay que tratarlo en un programa muy largo, pero debo mencionarlo. Entremos de nuevo a las dependencias que son, ya de alguna manera, provocadas por los vicios. Las dependencias alcohólicas. Normalmente, las dependencias alcohólicas son vacíos de amor no sanados. Veamos y verá. ¿Por qué a una persona le atrae más el alcohol, el cigarro o el alcohol? ¿Por qué se busca más? ¿O por qué se aferra a la droga? Y entonces va empezando con la marihuana, va empezando con la cocaína, sigue con la cocaína y otras drogas que existen, el crack y otros. Por no hablar de otras que tienen tantos nombres tremendos. ¿Por qué la dependencia va tomando? Primero dice, por curiosidad también. La curiosidad mató al gato, dice el dicho. Pero en esa curiosidad, lo grave está que la persona va entrando, poco a poco va sintiéndose amarrada, el mal va trabajando porque cuando se entra en estados un poco de inconsciencia, el mal entra y empieza a robarte el sentido de la vida, empieza a crearte dependencia y crees que no puedes vivir sin eso. En el espacio de internet hablemos de esa dependencia de pornografía, que es tan grave y que trae tanta angustia y depresión a quienes de ella van dependiendo. Y entonces se rompe el sentido del amor. Y cuando se rompe el sentido del amor, se va rompiendo el significado de la vida. Y los que están en esta situación de vicios y en estas ataduras necesitan la experiencia maravillosa de una gran libertad. Y es Dios el que les va iluminando de nuevo y pueden salir. Pero cuando se ha caído en estas ataduras, hay que buscar la ayuda. No puedes a veces solo, sola. Ya no te escapes más. Esa soledad tremenda, que a veces maldita, tienes que vencerla, pero enfrentándote a ti y teniendo una experiencia seria de Dios y un encuentro realmente con la vida. Ya no huyas más a la existencia. Toma tu cruz, encuentra el sentido. El sentido de la vida está en tomar una cruz. Y tomando la cruz es como somos libres, y las personas libres saben por qué viven y para qué viven, y tienen el sentido de existencia. Sé libre, lucha por ser feliz, pero toma la cruz de la vida. Hoy encuentro muchas personas evadiendo su misión, su responsabilidad, miedo al sacrificio, miedo a la entrega, y entonces creen que la vida consiste en pasarla bueno, en pasarla bien, en ir a la discoteca, en irse siempre a la playa, en irse a pasear a todo lado, en estar buscando el disfrute, en estar buscando placeres efímeros, en el uso inadecuado de la sexualidad, y eso va dando mucho vacío de existencia. Se pierde el sentido de la vida. El sentido de la vida está en defender la vida, está en amar la vida, está en existir para Dios, en existir por alguien, en existir para alguien, en amar de verdad. Bueno, esto es para no acabar y para quedarse uno en compartir muchos casos y situaciones que no se terminan de mencionar. No es posible que hoy tantos jóvenes, y hasta desde niños, estén en estas crisis de existencia tan hermosa que es la vida. La vida es bella, como dice la película. La vida es maravillosa. Y hasta en las experiencias negativas hay que sacar las bendiciones. Hay que saber aprovechar la mirada de Dios en cada circunstancia. Descubramos eso, el sentido de la vida. No lo hago a nivel teórico porque hay muchas filosofías, hay muchas reflexiones, poesías que hablan hermosamente de la vida. Simplemente quiero tocar o he estado tocando o toco o menciono realidades de existencia. Tantas realidades de existencia. Y cuando, por ejemplo, se pierde el significado de una misión, qué importante es iluminarse de nuevo en el sentido de la vida y la vocación. El que encuentra la vocación encuentra el sentido de la vida. Qué hermoso cuando uno ve a los religiosos, las religiosas, luchando porque tienen una razón para vivir.
porque tienen el sentido más elevado de vida y comunican el sentido de existencia a la humanidad, porque Cristo les ha llamado y son testigos de la vida en el mundo. ¿Y cuántos de ellos y ellas están en esas crisis de vida, en esas crisis de vocación, que pueden ser superadas en el mismo amor de Dios que vuelve y les abraza? ¿Y cómo no pensar en las familias y parejas que están en esas luchas y crisis de amor y en esas rupturas de amor, donde dicen se acabó el amor? Y el amor no se acaba, el amor se renueva y Dios lo restaura y ustedes pueden volver a comenzar. Y ustedes, hijos, hijas, que están en esta lucha de existencia y que a veces hacen las cosas simplemente porque van a la deriva y toca vivir por vivir. La vida no se vive simplemente por vivirla. Hay que vivir la vida buscando a cada instante un significado, porque todo tiene razón y todo vivido con razón vale la pena. Así sea tan pequeñito ese sentido de vida. Y así les motivo para que podamos salir adelante, para que no nos detengamos, porque Dios está con nosotros. Tú que estás en la cárcel, que estás en tu lucha, que estás pasando esta prueba, siente que la razón de la vida es Dios y que Dios está contigo. Y tú que estás lejos en otro país o fuera de tu familia, siente esa compañía del Señor que te anima, que te ayuda a salir adelante. Y tú que estás en esas situaciones difíciles de economía o de fracasos, no hay fracaso para quien está en el Señor. Vuelve a comenzar y descubre que en el sentido de la vida estando con Dios, para el cristiano y la cristiana no existe el fracaso. Dios nos tiene una vida prometida y en esa vida prometida nosotros podemos caminar luchando hasta el final, que por nada ni por nadie demos el brazo a torcer. Por eso vamos a compartir este tema musical también tan bonito con Alexis, Levántate. Es Alexis Jiménez, en ese CD de vida, está hablándonos de este tema, Levántate, así fue. También es un caso como un testimonio especial. Despertó a las 5:30, como hacía todos los días. Se salió de la cama, aunque él no lo quería. Se bañó, se puso ropa y un bocado se comió. Se fue sin despedirse y al colegio se marchó. Y así fue. ¿Qué pasó? Y así fue como aquel día comenzó. Caminaba por la calle, se encontró con un amigo. Como siempre de su bulto sacó un par de cigarrillos. No sabía ni por qué, pero tenía que fumar. Fue así como pasó y esta es toda la verdad. Y así fue, ¿qué pasó? Y así fue como aquel día comenzó. Saludaba a todo el mundo, era un joven popular y las chicas le querían, pues era todo un galán. Casi todos lo admiraban por la pinta que tenía, pero esto no importaba, su vida estaba vacía. Aquel día escapó de clases para un rato vacilar. En cigarros y cerveza su dinero fue a gastar. Se embriagó con sus amigos, ellos ya no podían más, y se apartó del grupo para estar en soledad. En ese momento se puso a pensar que su vida era falsa y que todo andaba mal. Ni los carros, ni los lujos, ni la plata de más, ni la ropa de marca le daban felicidad. Tirado en el suelo una botella quebró, con un trozo de vidrio sus muñecas cortó. De inmediato la sangre comenzó a brotar. Asustado un muchacho lo llevó al hospital. Es la realidad, este chico no murió, esta es la verdad, un milagro sucedió. Él estaba en coma, casi a punto de morir, pero Jesús se le acercó y le vino a decir: levántate. Entonces despertó y se puso a llorar, pues en su corazón ya no había soledad. Aunque tú no lo creas, Jesús también te ama a ti, y con esta canción es Él quien te viene a decir: levántate. En ese momento se puso a pensar que su vida era falsa y que todo andaba mal. Levántate.
Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, bueno, levántate. Es eso, podemos levantarnos. Mire este caso tan especial, el testimonio que se nos dio aquí en esta canción. Pero es así, sí podemos levantarnos. Bueno, este se salvó. Otros de pronto no se salvan. Cuidado con eso, ni siquiera intentar, ni siquiera pensar atentar contra la vida. La vida es un don maravilloso del Señor. Por eso te quiero invitar a que no nos cansemos de amar, a que avancemos, a que luchemos, a que descubramos que la vida es una, es única, y tu vida es una que debes cuidar. Pero no estamos solos para vivirla. Podemos vivirla siempre con la ayuda del Señor y también con la ayuda de nuestros seres queridos. Que no te sientas solo y no te sientas solo caminando por la vida. Busca un grupo, busca una comunidad, asóciate, vive una experiencia de fe en iglesia. El problema de la soledad del mundo de hoy es que hemos perdido el sentido de comunidad. Muchos se sienten solos porque están viviendo la fe a su manera. Y la fe no se vive a la manera de cada uno, se vive en comunidad, y una fe vivida con otros en comunidad. Una vida de fe comprometida nos ilumina en el sentido de la vida. Espero que me entiendan, espero que podamos seguir adelante y que podamos decir como dice la canción, pelea, no des tu brazo a torcer. Hay muchos en la calle que se sienten vencidos. Pelea, porque Dios está contigo, porque Dios es nuestra razón de existir. Él nos ilumina, nos llena de gracia. No des tu brazo a torcer. Vamos a hacer una oración. Sí, Señor, bendito seas, porque nos permites estar reflexionando sobre el sentido de la existencia. Qué hermosa es la vida cuando la defendemos, desde antes de nacer. Qué hermosa es la vida, porque nos muestra que la vida depende de ti, Señor, y que nos has llamado a existir, porque tú eres el dueño de la vida, el creador de lo que existe. En ti todo se mueve, Señor. Y si nosotros respiramos, es porque nuestro hálito de vida ha venido de ti. Y esta vida que tú has infundido en nosotros es una vida bendita. Es una vida que tiene un fin y una misión. Te bendecimos, te alabamos, Señor, porque nos has creado en un proyecto de existencia, porque nos has traído a esta hermosa tierra a través de nuestros seres queridos, a través de papá y de mamá. Bendito seas, Señor, porque nos cuidas en esta existencia y nos das el alimento. Bendito seas, Señor, porque nos iluminas en el sentido de la vida con los aprendizajes que hemos recibido. Alabado seas, porque nos das el pan de cada día y nos das el sustento. Bendito seas, porque nos das sentido en el alma de una vida que no termina, y porque nos das razones de encontrar motivos y encuentros especiales de existencia para poderte servir, para poderte seguir. Gracias por los dones y carismas que enciendes en cada vida. Bendito sea, Señor, porque nos das la capacidad de amar y de entregarnos, y porque nos entregas también la capacidad de perdonar. Aquí estamos, Señor, para decirte que nos devuelvas las ganas de vivir si la oscuridad ha llegado a nuestras vidas, que nos levantes si hemos caído y que volvamos a comenzar. Tú estás vivo, Señor, tú nos iluminas, tú estás con nosotros. Alabado seas. Te entrego a los niños, Señor, que a veces están tan tristes. Devuélveles la alegría porque tú los amas, abrázales. Bendice a los jóvenes y las jóvenes que están mendigando amor y que están suplicando que su corazón se sane por las heridas y vacíos de amor. Que ya no mendiguen, Señor. Dale la gracia de un amor puro. Dale la gracia de un amor profundo, de un amor que les llene de verdadera alegría. Que ya no vivan un amor de evasión. Que te encuentren a ti para que sepan de verdad lo que significa ser felices. Que puedan encontrarte y amarte. Pero también, Señor, entra a los hogares, a las familias. Y sana el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Y esas heridas de amor que ha causado vacío de vida sean sanadas en el poder de tu misericordia, en el poder de tu corazón amantísimo. Baña, purifica estos corazones con tu sangre preciosa. Y en tu poder y Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, restaura estas familias. Y en la intercesión del hogar de Nazaret, Jesús, María y José, bendice y cuida y protege estos hogares. Bendícenos, Señor, y a ti damos la gloria. Bendito seas, porque tú nos sanas de nuestras soledades, de nuestros vacíos, y con tu poder y tu fuerza, Señor, sácanos de esas dependencias, de esas cadenas del mal, de esos vicios, y ayúdanos a encontrar el sentido de la existencia. Hay cosas grandes, Señor, para vivir.
motivos grandes para existir, y tú eres nuestro más grande motivo. Queremos adorarte y bendecirte en la presencia de la Virgen María, la Madre de la Vida. Queremos unirnos en la presencia de tus ángeles y santos que nos defienden en este caminar, porque la santidad, Señor, es la vida verdadera. Ayúdanos a ser santos, a encontrar la vida sin fin. Por ti vivimos, Señor. Es a ti a quien seguimos. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Bendito seas, alabado seas. Y los que se encuentran, Señor, tristes y angustiados en la vida por su enfermedad, dales, Señor, serenidad y calma. Alabado seas, gloria a tu nombre. Bendito seas, Señor. Amén. Y es así, mis queridos hermanos y hermanas, como hemos llegado a este temita tan simplecito pero tan bonito del significado de la vida. Así que nos gozamos en la Radio María de compartir estos temas que van iluminando y nos van orientando y nos van motivando el sentido de la vida. Esta es la búsqueda de la Radio María, el espacio del alma que queda grabado en tu corazón.